en varias de sus partes. Yo considero que estos artículos fueron violados flagrantemente directamente por el Ejecutivo Federal, porque es el que dirigió este decreto de una manera, hasta mi modo de pensar, de una manera anticonstitucional. Y si no, por favor, corríjame. Pero si esto es así, ¿por qué entonces las cámaras, tanto de diputados como de senadores, ya que tienen la obligación, tengo entendido también, de representar al pueblo de México y a todos, pues, en lo general, si aquí hay una violación a nuestros derechos constitucionales como trabajadores, ¿por qué estos señores no han procedido, como es su obligación también de ellos, de declararse o de declarar un juicio político antidirectamente el Ejecutivo Federal que se llama Felipe Calderón? Gracias. Miren ustedes, el juicio político lo inicia cualquier ciudadano, lo ordena la Constitución así, de que se llama, les repito, acción pública. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados respecto de las conductas a que se refiere este capítulo, que son en términos generales de las que usted ha hablado. Cualquier ciudadano, usted, yo, cualquiera de los compañeros aquí presentes, y yo doy por descontado que también un diputado, no lo han presentado, lo ignoro. ¿Por qué? Pero yo aconsejo que se presente. Cualquiera de ustedes lo puede presentar. No lo han presentado, quién sabe qué razón haya. El riesgo es, si se puede hablar del riesgo, que creo que sí, que no prospere por la composición de intereses políticos en la Cámara, pero que se presente, que quede como antecedente. Uno debe de luchar por la razón, al margen de que diga uno, me la van a dar o no me la van a dar, pero luchar por ella. Se debe de presentar, tiene usted la razón, se violó la Constitución, procede el juicio político en contra de este señor, evidentemente. En contra del presidente, yo pienso que procedería también en estricto derecho, pero son dos frentes. Me parece a mí que en una estrategia jurídica y también política no se deben mezclar distintas cosas. Estamos en el amparo. Si al mismo tiempo se inicia un juicio político, se va a politizar la cuestión y van a pensar que lo que quieren ustedes es pura venganza, sangre, etc. Que concluya el amparo, que llegue al final el amparo en el proceso de la Suprema Corte y posteriormente queda abierta la posibilidad de un juicio político, no solo para Lozano, sino para el titular del Poder Ejecutivo. Eso es lo que yo le digo. Muchas gracias. Faltando algunas más, hago expresa mi deseo de formular una pregunta. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Felipe Cardoso, por el Xochimilco. Mi pregunta es, si en dado caso, manejémoslo como un supuesto, que llegara a fallar en nuestra contra la Suprema Corte de Justicia, se tendría que resolver en ese momento las relaciones laborales y qué consecuencias tendríamos. ¿Podría entrar el patrón sustituto en este caso? Gracias. Esto lo ha contestado ya el doctor de Bueno. La figura del patrón sustituto está presente, no está sujeta a tela de juicio. Si la Corte fallara en contra, en tres palabras, pues el sindicato quedaría definitivamente extinguido. Si la Corte fallara en contra, quedaría la instancia internacional, porque frente a una decisión de la Corte ya no hay recursos, pero sí quedaría abierta la posibilidad de juicio político si alguien se atreve a iniciarlo, sopesando bien todas las consecuencias, modalidades, circunstancias, características, en contra del secretario de Estado del que hemos hablado, de Lozano, y en contra del titular del Poder Ejecutivo. Se podría decir, es rabieta, como te negaron el amparo, estás haciendo esto. No, se haría estrictamente apegado a derecho. Yo tengo esta idea, que desde luego tengo que consultar con quien me
defender sus intereses, pero el doctor de Buen Lozano y yo pensamos en la necesidad de las próximas horas, no más allá de 15 días, que en todos los periódicos de circulación nacional aparezca una plana dirigida a los señores ministros de la Suprema Corte, carente de razones políticas que no vienen al caso y plagada de razonamientos jurídicos. Mira, 2 más 2 son 4, dime que no. 6 más 2 son 8, ¿verdad? Dime que no. Es una forma psicológica, profesional, nos parece, no de comprometer, sino de revelar la verdad. No solo ante la Corte, sino ante el foro mexicano. Se tiene uno el derecho de este tipo de estrategias cuando está jugando con enemigos tan cobardes, tan ruines y tan arterios. Buenas tardes, doctor. Bueno, hace unos momentos usted comentó la posibilidad, Cecilia Figueroa Rodríguez, Contraloría General del país, de un camino de petición de juicio político a los ministros. ¿Es así? En caso de que el resultado fuese negativo. Si el resultado es negativo, como estamos convencidos de que se violaría la Constitución al darnos una respuesta adversa, ¿qué quedaría? La posibilidad, si así lo consideran ustedes, de ir a juicio político sobre esa base. Dicho así, porque no es una amenaza a los ministros, o me dan la razón o te juicio políticamente. No, mira, tengo toda la razón, me la niegas, estás violando la Constitución. No por capricho, sino porque aquí están las pruebas. ¿Qué dice la Constitución? Que todo servidor público que viole la Constitución, incluidos ellos, se hace acreedor al juicio político. Así lo presento en esta forma. No como amenaza de ninguna manera. Sí, por supuesto, pero mi pregunta es, ¿quién valora ese juicio? Si se supone que la Suprema Corte es el máximo órgano que hace defender las leyes en este país, ¿quién se encarga entonces de ese juicio? Yo pues reconozco mi ignorancia, pero me llamó mucho la atención. Es que ya lo habíamos dicho, se presenta la denuncia ante la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados estudia la denuncia, ve si procede o no, desde luego le debe dar derecho de audiencia al señalado, y si procede a juicio de la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores. Entonces, contestando su pregunta, quien va a recibir o recibiría la denuncia es la Cámara de Diputados. Vería si procede o no. Si procede o no, si hay fundamentos, se los hay de sobra, pero ella es la que califica. Si dice sí, a la Cámara de Senadores. Este es el procedimiento, el camino. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos hermanitas. Soy el conde del Departamento de Almacenes y Suministros. Compañero Carranca, buenas tardes. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué tan posible es de que nosotros podamos actuar para una revocación de mandato de Calderón? Y si eso es posible, ¿qué pasos serían los adecuados a seguir? En la Constitución de México en estos momentos no existe la figura de revocación de mandato. Se ha hablado de una reforma política para poner, entre otras figuras, la revocación de mandato. Hoy solamente contamos en la especie con el juicio político y con el procedimiento penal, que también es en el título 4 de la Constitución. Pero yo no creo que aquí se pudiera probar que el presidente o el titular del Poder Ejecutivo ha cometido un delito. Más bien es lo de juicio político por violación de todo lo que hemos comentado en este foro y otras muchas cosas que se han quedado en el cajón, pero bueno, para no aburrirlos, pero que en el fondo implican violaciones constitucionales. Solo juicio político. No hay en México revocación de mandato como figura jurídica. Gracias.
Mi nombre es José Antonio Almazán, jubilado de SME. Cuando se presentó tanto el amparo ante el Poder Judicial de la Federación como la demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no se veía claro cómo operaría la figura del patrón sustituto. Inclusive no se conocía el documento que se firma en las primeras horas del 11 de octubre, en donde se pone a disposición de Comisión Federal de Electricidad